Si Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, observara las acciones de Elon Musk en la era digital, ¿vería paralelismos con el ascenso del nazismo que él mismo presenció? ¿Podría el control de la información, la influencia política y el culto a la personalidad de Musk ser interpretados como manifestaciones de una ideología peligrosa? Sigmund Freud, un judío vienés que experimentó en carne propia la persecución nazi, comprendió la psicología del totalitarismo desde una perspectiva única, marcada por la observación directa y el análisis profundo. Él no solo fue testigo de la opresión, sino que también analizó las profundidades de la psique humana para entender cómo se podía manipular a las masas y establecer un régimen autoritario. Freud observó cómo el miedo, la propaganda y el culto a la personalidad eran armas poderosas en manos de un régimen autoritario, armas que se utilizaban de manera sistemática y calculada para subyugar a la población. El miedo era una herramienta fundamental para el nazismo. Se infundía miedo a través de la violencia, la persecución y la constante amenaza de castigo. Este miedo paralizaba a la oposición, silenciaba la disidencia y creaba un ambiente de terror donde la gente prefería obedecer antes que arriesgarse a las consecuencias. Freud comprendió cómo el miedo podía despojar a las personas de su capacidad de pensar críticamente y actuar con independencia. La propaganda nazi era una maquinaria de manipulación masiva que distorsionaba la realidad, creaba enemigos imaginarios y exaltaba la figura del líder. Se utilizaban todos los medios de comunicación disponibles para difundir mensajes que apelaban a las emociones más básicas, como el odio, el resentimiento y el orgullo nacional. Freud entendió cómo la repetición constante de mentiras y la simplificación de problemas complejos podían crear una realidad paralela donde la gente perdía la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción. El culto a la personalidad de Hitler era un elemento central del régimen nazi. Se presentaba al líder como un ser superior, un salvador de la nación, un mesías que encarnaba los valores y aspiraciones del pueblo alemán. Esta imagen se reforzaba constantemente a través de la propaganda, los discursos y los rituales públicos. Freud comprendió cómo el culto a la personalidad podía crear una lealtad incondicional al líder, una especie de hipnosis colectiva donde la gente renunciaba a su propia voluntad y se entregaba por completo al líder. Freud, a través de su análisis, desentrañó los mecanismos psicológicos que permitían a un régimen totalitario controlar y manipular a las masas. Su comprensión de la naturaleza humana, con sus pulsiones oscuras y su vulnerabilidad a la manipulación, le permitió vislumbrar los peligros del totalitarismo y advertir sobre sus consecuencias devastadoras. ¿Pero qué tiene que ver las observaciones de la mente humana de Sigmund Freud con las conductas de Elon Musk? En la era digital, Elon Musk ejerce un poder considerable a través de su control sobre plataformas de comunicación masiva como X, anteriormente Twitter. Esta plataforma, con su alcance global y su capacidad para difundir información en tiempo real, se ha convertido en un campo de batalla para la opinión pública. La pregunta que surge es, ¿podría ser que Musk esté utilizando herramientas similares a las del nazismo para manipular a las masas y establecer su propia forma de influencia? 1. Control de la información. El nazismo controlaba los medios de comunicación para difundir su propaganda y censurar la disidencia. Musk, a través de su control sobre X, tiene la capacidad de influir en qué información se difunde y qué se censura. Las decisiones sobre la moderación de contenido, los algoritmos que determinan qué ven los usuarios y la difusión de información a través de su propia cuenta, pueden ser interpretadas como formas de control de la narrativa. 2. Influencia en la opinión pública. La propaganda nazi buscaba moldear la opinión pública a través de la repetición de mensajes y la creación de un enemigo común. Musk, con su presencia en las redes sociales y su capacidad para generar titulares, tiene una gran influencia en la opinión pública. Sus tweets y declaraciones pueden tener un impacto significativo en la forma en que la gente percibe los acontecimientos y a las personas. 3. Culto a la personalidad. El nazismo se basó en el carisma de Hitler y en la creación de un culto a la personalidad. Musk, con su imagen de visionario y su interacción directa con sus seguidores en las redes sociales, ha creado una base de admiradores leales. La forma en que se presenta a sí mismo y la forma en que sus seguidores lo perciben, ¿podrían ser interpretadas como una forma de culto a la personalidad? Es importante señalar que estas comparaciones no implican que Musk sea un nazi o que esté buscando establecer un régimen totalitario. Sin embargo,
nos invitan a reflexionar sobre el poder de las plataformas digitales y la responsabilidad de quienes las controlan. En una era donde la información es poder, es crucial estar atentos a las señales de alerta y defender la libertad de pensamiento y la democracia. El saludo nazi, un símbolo de odio y opresión. El saludo nazi, con su brazo extendido y la palma hacia abajo, es un símbolo inconfundible del régimen nazi y su ideología de supremacía racial, antisemitismo y totalitarismo. Es un gesto que evoca el horror del Holocausto y la opresión de millones de personas. La aparición de Musk, un acto deliberado o una coincidencia. La aparición de Elon Musk realizando este saludo en un contexto político ha generado controversia y debate. Algunos argumentan que podría ser interpretado como una señal de simpatía hacia ideologías extremistas, mientras que otros lo ven como un acto accidental o una provocación sin intenciones políticas claras. Aquí hay algunas posibles interpretaciones. 1. Simpatía hacia ideologías extremistas. Algunos argumentan que la realización del saludo nazi por parte de Musk podría ser interpretada como una señal de apoyo a ideologías extremistas, como el neonazismo o el supremacismo blanco. En un contexto político polarizado, este gesto podría ser visto como una forma de enviar un mensaje a grupos extremistas y de normalizar símbolos de odio. 2. Provocación o acto accidental. Otros argumentan que la aparición de Musk realizando el saludo nazi podría ser un acto accidental o una provocación sin intenciones políticas claras. Musk es conocido por su estilo de comunicación controvertido y su tendencia a desafiar las normas sociales. Algunos podrían interpretar este gesto como una forma de generar controversia y llamar la atención. 3. Normalización de símbolos de odio. Independientemente de las intenciones de Musk, la aparición de este símbolo en un contexto público podría contribuir a la normalización de símbolos de odio y opresión. La banalización de estos símbolos podría disminuir su impacto y debilitar la memoria histórica del Holocausto y otros crímenes de odio. El contexto político en el que se produce la aparición de este saludo es crucial para su interpretación. En un entorno polarizado, este gesto podría ser interpretado como una señal de apoyo a un lado del espectro político. La imagen pública de Musk y sus declaraciones anteriores también influyen en la interpretación de este gesto. Sus controversias en redes sociales y las personas con las que se rodea son temas de discusión. La aparición de Elon Musk realizando el saludo nazi es un evento controvertido que plantea preguntas importantes sobre el uso de símbolos de odio y la responsabilidad de las figuras públicas. Es crucial analizar críticamente este evento y considerar sus implicaciones para la sociedad. Freud, en su exploración de la psique humana, identificó la existencia de dos pulsiones fundamentales, Eros, la pulsión de vida, que impulsa la creatividad, el amor y la conexión, y Thanatos, la pulsión de muerte, que impulsa la agresión, la destrucción y la autodestrucción. Freud observó que la pulsión de muerte se manifiesta de diversas formas, desde la agresión directa hasta la autodestrucción sutil. Él vio en el nazismo una manifestación a gran escala de esta pulsión, una regresión a la barbarie donde la violencia y el odio se desataron sin control. La pregunta que surge es, ¿podrían ser que las acciones de Musk, con su aparente desprecio por las normas y su tendencia a la confrontación, reflejen una pulsión similar? Analicemos. Musk es conocido por su tendencia a desafiar las normas sociales y políticas, a veces de manera provocadora. ¿Podría ser que este desafío constante sea una manifestación de una pulsión destructiva que busca romper con el orden establecido? En cuanto a la tendencia a la confrontación, Musk no duda en entrar en confrontación con sus críticos, con otros líderes e incluso con instituciones. ¿Podría ser que esta tendencia a la confrontación sea una forma de agresión, una manifestación de la pulsión de muerte? Por otro lado, algunos de los comportamientos de Musk, como sus tweets impulsivos y sus decisiones controvertidas, podrían ser interpretados como manifestaciones de una pulsión que busca la gratificación inmediata, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es importante señalar que la pulsión de muerte no siempre se manifiesta de manera destructiva. Freud también habló de la sublimación, un proceso donde la energía destructiva se canaliza hacia actividades creativas o socialmente aceptables. Es posible argumentar que las innovaciones tecnológicas de Musk son una forma de sublimar su pulsión de muerte, canalizando su energía hacia la creación y la disrupción.
La motivación humana es compleja y multifacética. Las acciones de Musk pueden estar motivadas por una variedad de factores, desde el deseo de poder y reconocimiento hasta la genuina creencia en sus ideas. Por último, la aplicación de la teoría de la pulsión de muerte de Freud a las conductas de Musk es una interpretación controvertida. Sin embargo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la posibilidad de que incluso las figuras más influyentes puedan estar impulsadas por fuerzas oscuras. ¿Pero estaremos de cara a un nuevo totalitarismo? La pregunta de si Musk es un nazi es compleja y controvertida. Sin embargo, las similitudes entre sus acciones y las del régimen nazi son innegables. Es crucial que analicemos críticamente el poder y la influencia de las figuras públicas en la era digital, y que estemos atentos a las señales de alerta de un posible resurgimiento del totalitarismo. Los invito a reflexionar sobre estas ideas y a formar su propia opinión sobre el papel de Elon Musk en la sociedad.